¿Qué es la culpa y cómo podemos gestionar esta sensación tan incómoda? Hoy vamos a definir qué es la culpa, ver qué efectos y qué consideraciones tenemos que tener sobre la experiencia de la culpabilidad. Si te interesa, quédate porque empezamos. ¿Y tú? ¿Disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy hablamos de la culpa, como te decía en la introducción, y es que en mis años de experiencia he presenciado cómo muchísimas personas viven presas de un gran fantasma que les atormenta, y este fantasma es la culpa, sin duda. Estas personas no logran disfrutar plenamente de su vida porque suelen privarse de experiencias, de tomar decisiones, de asumir retos y de cerrar círculos en sus vidas por sentirse culpables. ¿Te ha pasado? Porque te aseguro que a mí también me ha pasado. Por eso he decidido realizar este episodio del podcast con unas cuantas ideas básicas que te van a permitir reflexionar sobre este gran fantasma que viene a nuestras vidas y en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué es lo que entendemos por culpa? Vamos a comenzar por explorar un poco el término de culpa. Solemos definir esta idea, este concepto, como un sentimiento desagradable nacido de la sanción, ¿no? Del castigo. Es este dedo acusador o la condena que se produce por algo que hemos hecho o no hemos hecho del modo correcto. Este señalamiento, este dedo acusador genera sentimientos como tristeza, remordimiento, lamento, angustia, impotencia, frustración. Yo pongo un ejemplo cuando hablo con vosotros en consulta, en las sesiones, y te lo voy a contar ahora, ¿no? Cuando encuentro la culpa como uno de los principales obstáculos que está encontrando la persona para sentirse bien, y es el de los pequeños juicios imaginarios. Porque cuando una persona se encuentra dentro de un asunto judicial, ¿no? Está siendo sentenciado o condenado a una pena por cometer un delito, pues esta persona está viviendo un proceso súper desgastante emocionalmente y este deterioro se nota tanto a nivel psicológico, social como también físico. Pues bien, la persona que se siente culpable constantemente, consciente o inconscientemente, lo que está haciendo es vivir ese constante juicio en el que lamentablemente es él o ella misma quien está obligándose constantemente a sentarse en la silla de los acusados. De esta forma, puedes ver o puedes identificar lo desgastante que puede ser para tu vida la propia decisión de sancionarte o reprocharte constantemente por lo que has hecho o no has hecho en la vida. Al final, en muchas ocasiones no existe ese otro que señala a la persona o que te está señalando, sino que tú mismo estás siendo inflexible con tu dedo acusador hacia ti mismo. Cuando la culpa se la pone uno mismo, pues tenemos que tener en cuenta que la decisión es exclusiva de la persona que se está condenando a sí mismo. ¿Por qué lo hacemos? Pues mira, la crianza y la educación recibida en general pues ha podido influenciar mucho en esta adquisición de la conducta autopunitiva, es decir, de autocastigarnos, de vernos como culpables, ¿no? Pero una vez que pasamos a la vida adulta, tenemos que dejar o tenemos que entender o aprender a reaccionar y con nosotros mismos de una forma diferente, con otras herramientas, porque al final somos responsables de cambiar nuestro repertorio de formas de actuar, de tal manera que podamos utilizar otras herramientas emocionales pues más asertivas, ¿no? Y más compasivas con nosotros mismos. Te pondría el ejemplo del hecho de estudiar un segundo idioma. Por ejemplo, cuando se es niño, bueno, tú llegas a una entrevista de trabajo y te preguntan ¿segundo idioma? Y dices no.
Y normalmente si te preguntan es, bueno, pues mis padres no se pudieron permitir, no tuvieron la posibilidad de pagarme esta formación. Pero cuando eres adulto, ya no puedes justificarte hablando sobre lo que tus padres pudieron o no pudieron darte, porque teóricamente ya es tu absoluta responsabilidad la de aprender o no aprender un segundo idioma si esto te va a beneficiar para una entrevista de trabajo. Ya esto depende de tu esfuerzo y de tus habilidades y tus capacidades para poder aprenderlo. De la misma manera, si nuestros padres no nos supieron dar otras herramientas o las herramientas necesarias para tener una salud mental de mayor calidad y poder vivir de forma más compasiva con nosotros mismos, de adultos, sí es nuestra responsabilidad adquirir nuevos recursos. Por esto, utilizar la culpa de forma asertiva es una decisión absoluta y total de la persona. Lo ideal es saber gestionar esta creencia y este sentimiento para hacer que nuestra calidad de vida mejore en esas áreas en las que puede mejorar. ¿Por qué se debe exterminar la culpa cuando no es asertiva, cuando no es compasiva, cuando no es desde el cariño y desde el vale, me he equivocado, voy a reconocerlo o debería haber hecho otra cosa, lo reconozco, aprendo e intento cambiarlo sin machacarme? Pues tenemos que exterminar la culpa cuando no es de este modo, porque genera sentimientos desgarradores, porque nos hace prisioneros totalmente de la situación emocional que estamos viviendo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que cerca de donde vives hay un desastre natural, una catástrofe, pues lo primero que vas a hacer es ir a socorrer a tus seres queridos, intentar auxiliarlos y apoyarlos en todo lo que se pueda. En este caso, sería como impensable el hecho de que te quedaras paralizado en casa, ¿no? Te pusieras unas esposas, te ataras a la cama y dijeras, no puedo hacer nada. Bueno, pues es precisamente el papel que asume la persona que se culpa todo el rato. ¿Por qué? Porque se quedan paralizadas, se lamentan, sienten dolor, pero no asumen acciones que les lleven a mejorar esta situación. Se quedan como atadas, como prisioneras, en ese sentimiento de incapacidad de colaborar. Esto es lo que hace la culpa. Lo que te hace es dejarte paralizado, atormentado, sintiéndote cada vez peor y entras en este círculo en el que no te puedes mover y como no te mueves te sientes más culpable, por lo tanto te mueves menos y la bola se va haciendo cada vez más grande porque estás totalmente bloqueado, bloqueada o paralizado, paralizada. Por este motivo, cuando se ayuda a una persona a encauzar la culpa, lo que tenemos que hacer es cuestionar si realmente quieren liberarse de este sentimiento desagradable. La pregunta más importante es la siguiente: ¿quieres asumir la responsabilidad de tu vida? Porque esto implica que en muchas ocasiones tengas que emprender acciones que inconscientemente estamos evitando asumir, inconscientemente porque estamos paralizados por esta culpa. Entonces tenemos que dar ese paso de asumir la responsabilidad y empezar a movernos. En muchos casos, de hecho, es cuando una persona se da cuenta de que está más cómodo lamentándose por el pasado que empezando a construir el presente. Y yo sé que más de uno aquí se siente identificado y yo la primera. Porque a veces nos cuesta o nos resulta muy difícil salir de ese papel porque ni siquiera somos conscientes de que estamos ahí. Tenemos que darnos cuenta de que es la culpa lo que nos está paralizando. Lo bueno es que la culpa puede ser temporal. La culpa no tiene por qué durar eternamente. La culpa, como ya te he mencionado, te ayuda a sensibilizarte ante aquellas situaciones que haces o dejas de hacer y que te permiten mejorar como persona, pero también está inscrita dentro de un tiempo, tiene un inicio y un fin, así como un objetivo, como puede ser, como te acabo de mencionar, que es la superación, porque ya te he dicho en más de una ocasión que toda emoción está ahí para algo, entonces el sentirte culpable cuando haces algo mal, lo que te ayuda es a mejorarte para después, ¿no? En la siguiente ocasión no hacerlo del mismo modo. A veces lo que pasa es que distorsionamos cuando inicia y cuando finaliza ese sentimiento de culpa. Cuando nos sentimos mal por algo que hemos hecho, pero continuamente nos estamos recriminando una y otra vez, estamos distorsionando el final. No, la culpa tiene un papel, muy bien, lo inicia y finaliza.
inicia cuando me doy cuenta, cuando he hecho algo mal o cuando he hecho algo que no me ha gustado o no he hecho algo que debería haber hecho, pero tiene que haber un final. No puedes estar constantemente recriminándote a ti mismo. En materia legal suele escucharse mucho que una persona paga la condena solo una vez por el delito. En este caso es igual. La persona realmente se arrepiente del daño que ha cometido, se disculpa, demuestra su arrepentimiento y continúa viviendo, que aquí es donde muchas veces nos estancamos. A muchas personas se les hace prácticamente imposible poner ese punto final y reviven una y otra vez estos sentimientos negativos por el daño que han ocasionado a otras personas. En este punto, yo personalmente suelo preguntar ¿cuál es el fin de convivir con ese sentimiento de culpa? Puede ser que nos funcione para victimizarnos, para manipular o para evitar asumir nuevas responsabilidades. Es súper importante que las personas encuentren la verdadera razón por la cual se culpabilizan todo el rato. Porque muchas veces cuando encuentras esta razón, empiezas o inicias los nuevos cambios. Es importante hablar de emociones, es importante reconocer las emociones. Tenemos que saber que las emociones están aquí para decirnos algo, para ayudarnos, pero cuando se nos van de las manos es bueno buscar ayuda de un especialista. Lo dicho, cuando reconoces cuál es el problema, que en este caso sería la culpa, que es del que hablamos hoy, la emoción negativa que nos está afectando, podemos empezar a trabajar en ella y obtener cambios. Sin más, nos escuchamos el próximo domingo. Un abrazo grande. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.